Alumnas, continuamos con la materia de contabilidad de costos y en esta ocasión la temática que vamos a abordar va a ser todo lo referente al control y validación de los elementos, pero directos del costo. Recordarán que cuando nosotros estuvimos analizando la clasificación de los costos, hablábamos de costos directos y de costos indirectos, es decir, de los que se identificaban plenamente en nuestro producto y de los que no se identificaban plenamente. Bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar ahondando un poquito más en estos términos para que nosotros identifiquemos perfectamente la contabilidad del costo. Y entonces, para que nosotros lo analicemos de manera correcta, vamos a tomar en cuenta en esta ocasión el análisis. Les voy a poner la gráfica general para que ustedes entiendan cuál va a ser la temática que vamos a seguir, pero solamente voy a abordar un tema, que va a ser los materiales. Entonces, para que nosotros podamos identificar plenamente este detalle, lo que vamos a hacer es analizar los materiales directos. Recordarán que en su momento hablamos de materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación. En este momento vamos a tomar los materiales directos. Para analizar los materiales directos, vamos a ver las generalidades, vamos a ver el control y en su momento vamos a hablar de un lote económico. El tema de estudio van a ser los materiales directos, pero recuerden que también se toman en cuenta los sueldos y salarios directos, es decir, todos aquellos que intervienen directamente con la fabricación de nuestro producto, y en su momento vamos a ver también los gastos indirectos. ¿Ok? Entonces, dentro de esta temática, para que ustedes entiendan la generalidad de materiales directos, tenemos los materiales directos, los sueldos y salarios directos, que son los que intervienen directamente en la elaboración de nuestro producto. ¿Cuándo es directo y cuándo es indirecto? Hablemos de una fábrica en la cual se producen panes, por ejemplo. El material directo son las personas que están interviniendo en la función de los panes. El material, o en el caso de sueldos y salarios directos, los que lo hacen. Pero los indirectos serían aquellos que no intervienen para la elaboración. Por ejemplo, el material indirecto sería a lo mejor el higienizante o el limpiador o cosas que ocupo para mantener adecuados los hornos. No son importantes, no intervienen directamente, pero son utilizados. Hablamos de sueldos y salarios directos cuando intervienen directamente sobre la elaboración del producto, y hablamos de indirectos como por ejemplo el policía, el vigilante, el gerente. No lo hacen directamente, pero intervienen también. Entonces ahí está un ejemplo como para que ustedes me entiendan entre directo e indirecto, pero enfoquémonos a nuestro tema de estudio. Lo quise dar para que ustedes tuvieran una noción más clara. Pero continuamos con nuestro material de estudio. Cuando nosotros hablamos de generalidades, alumnas, aquí lo voy a hablar un poquito, lo voy a hacer un poquito más grande. Cuando estamos hablando de las generalidades, recuerden, vamos a tomar hoy generalidades y control. Cuando hablamos de generalidades, entonces vamos a hablar de los costos directos y de los costos indirectos. Recuerden, de materia prima. Y entonces recordamos, los directos son los de fácil identificación y los indirectos los que son difíciles de identificar. Y de acuerdo a ello, entonces yo puedo y debo preguntarme o hacerme algunos cuestionamientos básicos para poder establecer los datos de nuestro producto. Y por ejemplo, aquí surgen unos cuestionamientos que es importante que tengamos en cuenta respecto a nuestros materiales directos. Y son preguntas básicas, enfocadas a ustedes que son administradoras y que es importante que conozcan, porque recuerden que el conocer es saber y el conocimiento nos va a permitir identificar y crecer muchas veces en nuestras acciones para favorecer al éxito y al logro de los objetivos de la empresa. Entonces, ¿y qué tengo que hacer dentro o qué me tengo que preguntar dentro de las generalidades de los materiales? Bueno, para que yo identifique claramente cómo van a estar mis materiales, es importante que yo me adapte
o que siempre me haga los siguientes cuestionamientos. El primero de ellos sería, ¿tengo los mejores proveedores? Recuerden que no siempre los más caros van a ser los mejores. Asimismo, los más económicos no van a ser mis mejores proveedores. Entonces, este cuestionamiento me lo tengo que hacer al momento de seleccionar mis materiales directos. Otro cuestionamiento muy importante, ¿el material es de buena calidad? ¿Por qué? Porque recuerden que si ustedes emplean materiales con calidades óptimas, los resultados en nuestros productos se van a ver reflejados en el consumo de nuestros clientes. Entonces, es importante que nos preguntemos esto. Otro tema, ¿son los mejores precios? Y este se parece al anterior, pero mi mejor proveedor no siempre me va a dar el mejor precio. Quizá un precio más alto me va a ofrecer más calidad, quizás sean estándares contrarios, pero sí es importante analizar si van a ser los mejores precios. Continuamos con, ¿y si me dan descuentos? ¿Se aprovechan verdaderamente los descuentos? Porque como administradores tenemos que estar buscando, así como en casa, cuáles son los mejores precios y cuáles son los mejores descuentos. Otro cuestionamiento básico para ustedes es si se mantienen los niveles adecuados de inventarios. Y al referirme a la materia prima, ustedes saben que es muy importante mantener el nivel de los inventarios. ¿Por qué? Porque si yo en determinado momento permito que mi almacén se vacíe, voy a tener a gente sin realizar sus actividades y eso me va a elevar los costos. Por eso es que siempre tengo que estar pendiente de que se mantengan los niveles adecuados de materia prima, en este caso los directos. Aquí hay otro factor muy importante. Es correcto el almacenamiento de la materia prima. ¿Y por qué nos preguntamos estos? Sabemos que estamos sujetos a cambios multifactoriales, entre ellos los climáticos. Imagínense que yo compro un buen producto al mejor precio, tengo un buen proveedor, estoy pendiente de que se haga, pero no me fijo del correcto almacenamiento de la materia prima. No me fijo en que se cierre bien, en que haya poca luz o en que haya suficiente humedad, de acuerdo a las características de mis materiales. Entonces, son detalles que si yo cuido mi materia prima, a futuro se va a ver representado o reflejado en los resultados de lo que hacemos. Y continuamos con otros cuestionamientos importantes a tomar en cuenta en los materiales directos. El siguiente se refiere a la entrega de materia prima. A las dependencias. ¿Es oportuna? ¿Y por qué lo hago? Porque recuerden que de nada sirve tener un buen producto si cuando me piden o levantan los pedidos no lo entregamos. Entonces no tiene ningún caso. Va a llegar el momento en que las personas a las que abastecemos de nuestros productos se van a hartar y van a dejar de adquirirlo, lo que representa pérdidas para la empresa. Continuamos con otra pregunta que vale la pena que se tome en cuenta. ¿Hay un buen control interno? Se cuenta con formatos que puedan utilizarse en cada uno de las partes del ciclo. ¿Y esto a qué se refiere? Que
que a lo mejor solicitamos material, requerimos de una requisición, nos llevan la materia prima, entonces es un informe de ingresos. Y así consecutivamente es importante verificar mediante formatos en cada etapa que nuestro material o nuestra materia prima se esté recibiendo de manera adecuada. Continuamos con, se cuenta con un método para los inventarios y esto es básico. Recuerden que el sistema de evaluación de inventarios va a ser importante. Es una temática que vamos a estar contemplando en algún momento y es la forma en cómo se contempla el valor de la mercancía que yo adquiero. Y continuando y cerrando con todo esto, otra de las interrogantes más comunes y una de las no menos importantes es saber si hay una cultura en nuestra organización para evitar desperdicios. ¿Por qué? Porque comúnmente al haber existencia, las personas no cuidan sus materiales y entonces esto genera desperdicios que a la larga se va a ver reflejado en el costo de nuestro producto final. Todos estos cuestionamientos que nosotros estamos tomando, a final de cuentas van a ayudar todas ellas a ustedes como administradoras a optimizar todos los recursos que están a su alcance. En este caso estamos hablando de los materiales directos. Recordarán que en un momento iniciamos con la identificación y que hablamos del control. Bueno, ¿y para qué nos sirve el control en materiales directos? Porque son los que estamos analizando en este momento. El control es otro aspecto fundamental en el desarrollo y en el proceso de y manejo de los materiales directos. Entonces, cuando nosotros hablemos de control, los vamos a manejar en 3 etapas. Nuestras etapas, de manera muy general, van a ser 3. La primera va a ser la compra, la segunda va a estar indicada por el almacenamiento y la tercera va a estar integrada por el uso. ¿Y por qué clasifico de esta manera? Porque así me va a ser más fácil llevar a cabo mi proceso. ¿Cómo puedo controlar en la compra? Bueno, en la compra puedo controlar ejerciendo o estableciendo un departamento que se dedique a realizar las compras. Puedo controlar en la compra si yo creo un directorio de proveedores en los cuales yo me pueda guiar. Puedo controlar la compra si yo no acepto productos no solicitados. Esto se da muchas veces en las empresas. Te ofrecen una oferta, nunca lo ocupas, pero ya lo compraste. Otra manera en cómo puedo ejercer el control en la compra es creando formatos. Recuerden que ya los habíamos mencionado. Una orden de compra, una orden de requisición, quizá un informe de recepción. Todos estos formatos van a ser fundamentales para que nosotros controlemos la etapa de compra. ¿Y en qué tiene que ver el almacenamiento? Bueno, pues es importante recordar que durante el proceso de almacenamiento suelen darse robos, suelen darse extravíos o suelen darse daños. ¿Por qué? Pues porque ven mucha mercancía y entonces se va para otros lugares. Entonces, ¿y cómo lo puedo evitar? Bueno, pues lo puedes controlar marcando tus bienes los bienes separados de acuerdo al tipo.
Lo puedes hacer utilizando bien tus espacios. ¿De qué otra manera puedo controlar bien mi etapa de almacenamiento? Pues bueno, colocando los bienes pesados abajo y los ligeros arriba. ¿De qué otra manera puedo controlar mi almacenamiento? Bueno, aquellos bienes que tengan más movimiento o más uso, ponerlos cerca del despacho o de la zona donde despachemos estos productos. Y de esta manera yo puedo ejercer control en la etapa de almacenamiento para evitar robos, extravíos o daños en nuestra materia prima que se vean reflejadas en las pérdidas o en el aumento del costo de nuestro producto. ¿Y a qué se refiere el uso? Bueno, el uso es cuando va a pasar del almacén al departamento de producción. Entonces lo voy a colocar un poquito más arriba para que ustedes puedan identificarlo. El uso es cuando se va a ir de almacén a producción. Y entonces, ¿de qué manera puedo controlar la forma en cómo se utiliza? Bueno, lo puedo controlar creando un registro contable. Lo puedo controlar llenándolo con su debida requisición, porque de esa manera lo puedo usar. Lo puedo hacer estableciendo niveles de uso máximos y mínimos. Puedo despachar solamente los productos solicitados. Y devolver lo no utilizado. Y de esta manera ejerzo cierto control de la materia prima directa en sus diferentes etapas, en la compra, en el almacenamiento y en el uso del material directo. Entonces, con esto, alumnas, si ustedes toman en cuenta todos los aspectos que estamos mencionando en las diferentes etapas, vamos a obtener muy buenos resultados en el costo final de nuestro producto. Y hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Gracias por su atención.